La Fórmula 1 ha regresado con la primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos. Una sesión muy extraña porque ha comenzado con muchísima lluvia, con poca acción, con neumáticos de lluvia extrema y hemos acabado con neumáticos blandos. Así que vamos a contaros todo lo que ha ocurrido en esta primera sesión del Gran Premio que vamos a ver en Zandvoort, en el circuito, como ya sabemos, de Países Bajos, donde la verdad que incluso el piloto local, Max Verstappen, que querría ser el primero en salir a pista, la verdad que no tenía demasiada prisa. Vemos que George Russell no está tampoco subido en su monoplaza. Uno que sí que lo estaba era Robert Schwarzman. ¿Y el por qué Charles Leclerc tampoco estaba subido al coche? Piastri tampoco. Bueno, pues porque estaba habiendo muchísima lluvia y sobre todo viento. Checo Pérez, que tampoco está subido, fijaros en esta imagen desde fuera con Ricciardo, estaba lloviendo. El problema no era en sí la lluvia realmente, porque esto se podía llegar a disipar bastante rápido. Además, no había previsión de que lloviese durante la sesión, había estado lloviendo bastante fuerte, pero en el momento ya no llovía, pero el problema era sobre todo el viento. Algunos pilotos sí que estaban sentados en el coche, pero tampoco con intención de salir, como Albon o el propio Fernando Alonso. Fijaros que la sesión ha comenzado, el primero en salir era Pierre Gasly con neumáticos de lluvia extrema. Fijaros que levantaba muchísimo spray, pero realmente no era tanto, incluso que lo que queremos decir es que con estos neumáticos, si sales a rodar, realmente la pista se iba a limpiar de forma bastante rápida porque apenas estaba lloviendo en este punto. Vemos a Magnussen que también salía, también lo hacía Hülkenberg, que no solo salía a pista, sino que se salía de la pista. Le preguntaban justo en este momento a Gasly que cómo estaba la pista, pues ya que responda si quiere Hülkenberg qué es lo que le había pasado. Bueno, pues llegando a la curva 6, al final simplemente neumáticos muy fríos, acababa de salir a pista y no le giró el coche. No tenía más misterio, no será el primer piloto que le vemos pasar esto. Robert Schwarzman, que ya sabemos está en sustitución de Bottas en estos libres 1, ya estaba aquí en pista, también salía junto a él. Ahora vemos a Charles Leclerc, que además, por cierto, muy interesante ir viendo las trazadas que hacen en la curva 3, la estaban haciendo por el exterior, pese a que en mojado lo que pareció el año pasado es que es mejor por el interior, pero por ahora la seguían haciendo por el exterior. Fijaros la cantidad de agua que levantaba Carlos Sainz saliendo a pista. Esto es en el vértice de la curva 11 y repetiremos bastante esta imagen porque no ha sido la única vez que levantaba tantísima agua y es un punto bastante importante. Carlos Sainz, que la verdad que solo hace una vuelta de instalación y regresaba, nadie en pista. En este momento estaba todo el mundo metido en boxes y sin intención realmente de salir. Fijaros en Fernando Alonso sin los neumáticos puestos, que además ya cumplió los 43 años y nos daban este dato la Fórmula 1. La Fórmula 1 que empezaba a enfocar, por ejemplo, a la playa que hay al lado, que estaba lloviendo y demás, pero bueno, sí que seguía habiendo actividad. Fijaros la diferencia que hay, la playa está ahí a la derecha y el trazado lo estamos viendo aquí a la izquierda. Está muy cerca, por culpa del viento también podía llegar a levantarse la arena, sí que es el peligro que había si seguía viendo estas ráfagas de viento que había. Logan Sargeant, que salía a pista, no solo él, también lo hacía Charles Leclerc, también lo hacía Alexander Albon, que la verdad que salían y regresaban, era lo que estaban haciendo para testear un poco. Quien sí que se mantuvo es Charles Leclerc, que fue la primera vuelta realmente que vimos en casi 20 minutos y un tiempo bastante lento. Hülkenberg, que seguía pues probando todos los límites de la pista, probando todos los puntos, se salía. ¿Qué es lo que le ocurrió? Pues nada más que lo anterior, bastante similar, simplemente pues no le giró el coche cuando llegó a la curva. Vemos cómo regresaba sin más y aquí estás cuando se va recto. Es que no es un problema que tuviera del coche o no es un error que haya cometido, es que simplemente él giraba pero el coche no lo hacía por los neumáticos bastante fríos. Hülkenberg, que la siguiente vuelta sí la cerraba, segundo, pero es que era la segunda vuelta que se cerraba realmente. Hülkenberg, que se volvía a salir justo al cerrar esa vuelta en la curva 1, en este punto se salía, pues simplemente se iba a largo y se tenía que utilizar esta escapatoria, que tampoco ha sido la primera vez, que la última vez que la veremos en esta sesión. George Russell, que también salía a pista, Russell, que además nos recordaban que ha sido el primer piloto descalificado después de una victoria desde Schumacher, esto ocurrió en el último fin de semana, y Russell, que se ponía en segunda posición. Vemos que todavía se levantaba muchísimo spray, pero ya la pista se iba secando, sobre todo porque además el cielo se iba despejando bastante. Así que fijaros que Russell va consiguiendo mejorar su tiempo, incluso pese a no mejorar el tercer sector. Lando Norris, que es quien lleva este fin de semana esta cámara giroscópica, que es una bestialidad y más en este tipo de circuitos, la deberían de llevar todos los pilotos. Fijaros cómo se ve el peralte en esta curva, que en la cámara tradicional no se llega a apreciar, aunque Norris, que venía bastante rápido,
Checo regresaba a boxes. Max Verstappen, que empezaban a prepararle ya, que todavía era uno de los pilotos que no había llegado a salir a pista, mientras que Checo Pérez, que por cierto sí lleva las mejoras ya este fin de semana y llevan ambos la nueva tapa motor que no la llevaron en Bélgica, aquí sí que la han introducido. Vemos que Checo regresaba después de una vuelta de instalación justo cuando Verstappen salía, pero fijaros el detalle, Verstappen ya sale con neumáticos intermedios, ya está el sol y ya está la pista secándose, por eso es por lo que regresaba Checo, porque estaba con los extremos. Verstappen ya era el primer piloto en salir con los neumáticos intermedios. Alonso, que estaba en pista todavía con los neumáticos de lluvia extrema en este punto, y su tiempo pues desde luego que no iba a terminarlo porque volvía a montar esos neumáticos de lluvia intermedio que Verstappen los estaba consiguiendo exprimir al máximo. Estaba yendo bastante bien, ya sabemos que este circuito se le da extremadamente bien, hasta ahora lleva todas las poles y todas las victorias, pero al llegar a la curva 11, esa curva que os habíamos dicho que había mucha agua en el vértice, cometió un trompo, fijaros que venía bajando 2 segundos y acabó totalmente dado la vuelta. La trazada es por donde está mirando ahora mismo, pero es de donde viene, no hacia donde hay que ir. Está ahora mismo completamente dado la vuelta cuando intentaba cerrar este giro que estaba realizando. Pudo hacer un trompo bastante fácil, pudo regresar, quiero decir, de forma bastante sencilla, así que no tuvo ningún daño ni nada en el coche. Además, pudo continuar en la siguiente vuelta y hacer el primer tiempo. Por cierto, el segundo sector ha habido problemas en la realización, por eso no sale que está en morado, pero hizo morado en todos los sectores, como es lógico, 5 segundos casi que la ha metido a Charles Leclerc, pero Russell conseguía seguir bajando el tiempo todavía, casi un segundo de diferencia frente a Verstappen. Empezábamos a ver a los pilotos salir, como era el caso de Lando Norris, que se ponía también en primera posición 52 milésimas por delante de Russell, y los tiempos a partir de aquí irán bajando. Gasly, que cometió un error y se iba largo en esa curva 1, Checo Pérez, que también se iba largo en esta curva 1, Carlos Sainz, que hacía lo mismo en esa curva 1, ambos iban por la escapatoria. Por cierto, Hugh Ver, que en los libres 1 sí ha estado. Recordad la noticia de que no va a estar a partir de las 3 próximas carreras. Este fin de semana contaba como una de esas 3 carreras porque va a ser padre, pero todavía no lo ha sido, así que quizá este fin de semana, para darle paso a Richard Wood, que va a ser el ingeniero de carrera de Checo Pérez, todavía está aquí para poder supervisarlo básicamente. Robert Schwarzman, que cerraba la vuelta en tercera posición, todavía obviamente los tiempos bajarían bastante, pero muy bien el piloto. Lewis Hamilton, que vemos que estaba de vuelta en boxes y la gran mayoría estaban regresando porque la pista seguía mejorando, la pista seguía estando en mejores condiciones y montaban ya los neumáticos de seco, montaban el blando. Oscar Piastri y Lando Norris eran los primeros pilotos en salir, pero empezarían a partir de aquí a ir saliendo todos. Nos van a dar el dato también que Piastri es el único piloto que por ahora ha completado todas las vueltas de las carreras. Vemos a Norris, que también había salido con neumáticos blandos y muchísima parafina, trae muchas mejoras McLaren muy importantes, os la contaremos en otro vídeo, y Norris con esa cámara giroscópica preciosa se ponía en primera posición, 3 segundos por delante de Russell con neumáticos intermedios, que aún así en igualdad de condiciones en el primer intento casi 1 segundo por delante de Piastri, pero bueno, los tiempos todavía e incluso el propio Norris van a bajar bastante. Russell, que se ponía segundo a medio segundo de Lando Norris. Alonso, su vuelta no fue buena, fue incluso peor que vueltas con neumáticos intermedios, es decir que no tiró en ese giro. Piastri, que mejoraba el tiempo de Norris 1,3 segundos, vemos que los tiempos van a ir bajando bastante. Vemos a George Russell, que se ha puesto por delante de Piastri, fijaros en la tabla de tiempos porque la realización se fijaba en Verstappen, que estaba saliendo, pero fijaros ahora en la tabla de tiempos, no solo aquí con Russell primero, sino también en la tabla de tiempos aquí con Alonso, que se ponía en tercera posición. Verstappen, que le arrebataba esa tercera plaza a Fernando Alonso, se ponía ahora tercero. Norris, que lograba mejorar aún más, 1,3 otra vez a George Russell en este punto. E interesante esto que vamos a ver ahora, Leclerc 3 segundos por detrás, pero es que no quiero que os fijéis en el tiempo, sino en los neumáticos. Leclerc y Sainz salieron con neumáticos medios, han sido el único equipo que han montado el compuesto medio, estarán intentando ahorrarse un neumático blando, pero sinceramente no tiene tampoco mucho sentido porque la clasificación debería ser en mojado, quizá luego acaba siendo en seco y les sale bien. Sainz también, que estaba un pelín más cerca, pero bueno, que sobre todo lo interesante era ello. Lo interesante
no es Giovinazzi, sino fijaros en la tabla de tiempos, Alonso se pone en segunda posición en este momento, Piastri que consigue mejorar aún más el tiempo de Norris y se pone primero, Carlos con medio se ponía tercero a 6 décimas, muy buen tiempo del madrileño, Russell que se ponía primero medio segundo por delante de los McLaren, Checo que cerraba su vuelta, no fue la mejor vuelta, tuvo un error en la curva 11 que es donde os decimos que se había quedado todavía bastante agua, tuvo que contravolantear y cierra la vuelta un décimo a 3 segundos, vemos como Alexander Albon se cuela tercero. Este es un circuito bastante importante también de la carga de combustible, se nota mucho el peso, por lo que cuanto más descargado vayas, mejor va a ser la vuelta. Claro, cuanto más cargado vayas, más puedes ocultar. Entonces los tiempos, tenedlos también, cogedlos con pinzas, básicamente. Vemos en este punto cómo tenía problemas de tráfico Max Verstappen en la curva peraltada con Pierre Gasly, que por cierto además se lo llegó a recriminar, aunque incluso con esos problemas que le llegó a lastrar, se ponía en segunda posición. Alonso que mejoraba en la tabla de tiempos, fijaros, hasta la sexta posición, y ya que estamos montados en el coche de Hamilton se ponía en segunda posición, muy buena vuelta, la curva 11 que fijaros que todavía seguía habiendo agua en ese vértice, así que era muy importante hacer bien esa curva 11, alguien que no la hacía bien tampoco era George Russell, que también tenía que contravolantear, al igual que Checo anteriormente, Albon que seguía bajando el tiempo, repito que la carga de combustible aquí es muy importante, así que es posible que hayan ido muy descargados, aunque Williams trae también muchas mejoras en este fin de semana, Alonso que no venía mejorando su vuelta en los instantes finales y decidía abortarla, y bandera a cuadros con unos Piastri que se cerraba su vuelta en quinta posición, bandera a cuadros pero todavía quedan por cerrar vuelta Verstappen y Norris. Fijaros en Verstappen que viene con morado del primer sector en este punto, luego se lo arrebataría Norris, pero cerraba la vuelta en primera posición, 3 décimas por delante del tiempo anterior de Norris, porque Norris todavía, fijaros abajo, que está cerrando su vuelta, y Norris conseguía en casa de Max Verstappen arrebatarle esa primera posición, 2 décimas por delante del piloto neerlandés, que por primera vez en mucho tiempo en su casa no está acaparando la primera posición, sino que lo hace Norris. Podemos tener una batalla muy interesante este fin de semana entre estos dos pilotos, con Norris primero, segundo Verstappen y tercero, cuidado, Lewis Hamilton. En cuarta posición Carlos Sainz con neumáticos medios, muy interesante, Russell quinto, sexto Albon, séptimo Piastri, octavo y noveno los dos Haas, Hülkenberg y Magnussen, y décimo Zhou. Ya no es solo Albon, ya no es solo los dos Haas, es sobre todo Zhou, que no tiene que estar aquí, así que podemos recordar que esta sesión, bueno, pues coged con pinzas los resultados, los libres 2 van a ser en seco, así que también va a ser una buena sesión sobre la que fijarse. Un décimo Lance Stroll, décimo segundo Checo Pérez, que no logró cerrar una buena vuelta, décimo tercero Leclerc, Tsunoda, décimo quinto Fernando Alonso, Schwarzman está en décimo sexta posición, Sargent, Ocon, Ricciardo y Pierre Gasly, que no ha llegado a montar los neumáticos blandos, queda en última posición. Así que esto ha sido lo que hemos tenido en esta primera sesión de los entrenamientos libres de este fin de semana en Zandvoort. Vamos a recordaros, como siempre hacemos, cómo han quedado los sectores y también las velocidades puntas. Interesante, Gasly está obviamente de los últimos en los 3 sectores porque no ha montado los neumáticos blandos, pero interesante que no lo está en el primer sector, la verdad que en eso curioso. Y vemos también, para fijarnos, la diferencia entre Norris y Verstappen, que siempre está por delante Lando Norris, en alguna ocasión con mayor o menor diferencia, sobre todo en el primer sector lo domina mucho más Lando Norris, tiene una diferencia mayor. El segundo sector están bastante igualados, aunque esté por delante Norris, y en el tercero también están bastante igualados. En el segundo sorprende que aparece Lewis Hamilton por delante. Por cierto, Alonso, que podría haber sido mejor su vuelta si hubiera cerrado el último giro, pero no estaba mejorando, por eso lo aborta, pero que no ha hecho vuelta en los instantes finales, por eso está Stroll delante. Pero fijaros en que en el segundo sector es donde mejor está Fernando, el tercer sector es donde más están fallando los dos Aston Martin, además a la par, así que ese sector será uno que tienen que mejorar. En cuanto a velocidades puntas, no es muy importante porque realmente la velocidad punta aquí importa sobre todo en la recta principal, que estás con DRS, pero es el único punto realmente que hay que ir a pedal a fondo y necesitar buena velocidad punta. Verstappen ha sido quien ha marcado una velocidad punta mayor, pero vemos que luego Checo es el último, además a 30 km por hora de diferencia. Quiero decir que va a haber mucha diferencia seguramente de equipos que vayan más o menos descargados, incluso en el mismo equipo en este caso, pero no es tan importante aquí la velocidad
velocidad punta, como digo. Así que bueno, una primera sesión muy extraña por el hecho de pasar desde extremos hasta los de seco, una sesión que se esperaba poco rodaje, al final ha habido más acción incluso de la esperada, muy interesante y donde han podido aprender mucho porque os recuerdo que la clasificación va a ser en mojado, así que era importante para los equipos también tener datos en mojado. Veremos cómo avanzan los segundos entrenamientos libres, nos queda mucho por ver, como digo, la tabla de tiempos cogerlas con pinzas, así que nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.